Llegaste a buena hora, llegaste a tiempo. Vamos a orar. Amén. Amado, gracias, Señor. por- Amantísimo Dios y Padre bueno, Señor, te doy la honra, la gloria y las gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu santo, digno, puro nombre, el nombre todopoderoso de Jesús, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder y en la búsqueda, Señor, de estar más integrados en ti, aprender de tu palabra, dirigirnos, Señor, con bienestar, estar, Señor, cimentado, Señor, buscando tu presencia, Dios amado, con el propósito, Señor, de gustar de tu palabra y de continuar caminando, Señor, conforme a tu llamado, al llamado que nos has hecho. Glorifícate, Cristo, en el medio nuestro y te pido, Señor, en esta hora que seas tú hablando, ministrando, dirigiendo y eso te lo pedimos en el dulce, santo, puro nombre de Jesús. Presentamos este estudio bíblico, reconociendo, Señor, que esto es para ti únicamente y permite, Señor, abre los entendimientos de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, recibir el mensaje que quieres para nosotros hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. amén. Pues vamos a continuar, ¿verdad? El estudio bíblico en lo que yo le llamé la serie La Biblia libro por libro y ya tomamos el libro de Proverbios. Esto, todo lo que estamos haciendo son como unos tipos de introducciones que nos están dirigiendo a adentrarnos en cuál es el mensaje que tiene cada libro de la Biblia y de ahí podemos degustar, ¿verdad? Y buscar cuál de ellos, con el cual de ellos queremos profundizar. Ya tomamos el libro de Proverbios y comenzamos con los evangelios, con varios propósitos que había explicado en la clase anterior, y entre ellos, pues, comenzar con Jesús, comenzar reconociendo Amén. la vida de Jesús y luego pues continuaremos con otros libros, no necesariamente en el orden, pero sí queremos y pretendemos cubrir todos los libros de la Biblia. Entonces hoy vamos con el libro de Marcos, ya cubrimos hace 2 semanas Proverbios, escogimos la semana pasada Mateo, que es el primer libro conforme está el orden en que están colocados en la Biblia, y hoy vamos con el libro de Marcos. La historia, me gusta primero hablar de, vamos a decir, del personaje o del autor, y vamos a ver, voy a hacer así, autor entre comillas, porque no siempre el libro está escrito y es el mismo autor, ¿ok? En este caso, el libro, la historia, ¿verdad? La escribe Marcos, pero vamos a conocer un poquito de él primero y luego vamos a entrarnos en lo que es el libro como tal. Marcos fue el llamado, comenzamos por cómo fue ese llamado. Recordamos la semana pasada el de Mateo, que fue directamente Jesús, a donde él estaba haciendo sus funciones de trabajo, ¿verdad? Porque él era un cobrador de los impuestos, un recaudador, y allí el Señor lo llamó Jesús directamente. Sin embargo, en el caso de Marcos, el llamado no fue un evento milagroso como ocurrió con Mateo en ese punto. ¿Verdad? Eso no fue algo que fue solitario, a solas, privado, ni público, sino que fue un proceso, a diferencia del libro de Mateo, que fue el que ya estudiamos, de restauración y discipulado. Y cuando hablamos de restauración es de una renovación de nuestro interior, de nuestro ser, de conductas, de dejar de desprendimiento. Y el discipulado es lo que hacemos hoy, es estudiar y buscar el mensaje de la palabra de Dios, lo cual va a provocar una restauración en nosotros o en la persona que lo escuche, y de ahí entonces se recibe o recibe pues, el mensaje de la salvación o el llamado o, ¿verdad? Sencillamente acepta la salvación a través de Jesús. En el Nuevo Testamento es mencionado principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea que Marcos, estamos hablando de Marcos la persona, no el Evangelio, Marcos la persona. Marcos fue mencionado principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo y de Pedro. No fue uno de los 12 apóstoles, ¿ok? Al contrario de Mateo. Mateo fue uno de los llamados y fue escogido como uno de los apóstoles. En el caso de Marcos, no.
que podemos pensar quizás, mira, sí, todos fueron apóstoles. No, no fue uno de los 12 apóstoles, pero tuvo una fuerte conexión con algunos líderes importantes de la iglesia primitiva. O sea, que los orígenes de la iglesia, en los orígenes de la iglesia, él formó parte de esos discípulos que estuvieron con Jesús, de esos apóstoles que fueron escogidos. Él formó parte de esa primera iglesia, esa iglesia primitiva. Fue colaborador de al menos dos de los apóstoles. ¿Sabe? Él sí colaboró directamente con ellos. Colaboró entre ellos, con Pedro y también con Pablo. ¿Ok? No fue discípulo ocular, o sea que él no vio directamente a Jesús. Contrario a Mateo, que tuvo un encuentro personal y tuvo vivencias, que tuvo ahí directamente con Jesús y pudo transcribirlas en este libro, pues el caso de Marcos no fue así. Él no fue discípulo ocular, o sea, él no lo vio, no lo conoció ahí directamente. Ahora, según Hechos 12, que es uno de los libros en donde más se menciona a Marcos, él se dice, se cita que era hijo de María, pero no confundamos porque no estamos hablando de María, la madre de Jesús. ¿Okay? Amén. María era el nombre de su mamá, quien aparentemente, y vemos el aparentemente, lo vamos a ver ya mismito en el texto bíblico, donde nos habla un poquito de ella y por qué se deduce esto. Quien aparentemente era una mujer de influencia. ¿Eh? Y esto es contrario a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a entender o la manera en que se ha interpretado del papel de la mujer en este tiempo. Y es contrario a lo que en muchas ocasiones, porque en este caso vamos a ver que ella era una mujer de influencia y el por qué. Él, refiriéndose a Marcos, el discípulo, que Marcos probablemente nació en Jerusalén, donde su madre residía, ¿verdad? Hay cosas que a veces en la Biblia no están escritas explícitamente. Se tienen que deducir basado en estudios que se hacen de cultura, de tradiciones, de cosas en el alrededor, para tratar de llegar a conclusiones. Por eso dice, no hay nada particular que diga que él nació allí, pero su madre era de allí y la probabilidad es que también él había nacido allí, ¿okay? Que era donde ella vivía. ¿Verdad? Una parte de la posición económica de Marcos, y es que lo primero que se ve cuando se está estudiando de él, lo primero que se aprecia de Juan Marcos, mire cómo dice Juan Marcos, no dice Marcos, Perdón. de su posición económica. La casa de su madre tenía la capacidad de recibir a muchas personas. Y esto nos habla de que era una familia de clase rica. Y luego vamos a conocer unos puntos particulares de otros familiares de él que nos va a hacer entender que en efecto él venía de una familia acomodada económicamente. ¿Está bien? Hechos de los Apóstoles en 12:12 nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Miren los puntos importantes que se están citando aquí. Primero, llegó a casa de María, esa es la madre de Marcos que estamos citando, que no es la madre de Jesús, no es la misma persona. De María, la madre de Juan. Entonces podemos decir, pero estamos hablando de Marcos y vamos a entender el por qué. El que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso ahorita leímos aquí que dice Juan Marcos. Es como decir Gela y Angelita, es la misma persona, pero hay un apodo, ¿ves? Hay una manera en que lo conocen. ¿Ok? Donde muchos, entonces nos hablan de que había muchos reunidos orando.
Entonces, si la casa daba espacio para muchas personas, era una casa amplia, por lo que se deduce que era de familia adinerada. Y esto lo digo yo, esto soy yo, esa era una célula. Si no era una de las primeras iglesias que se habían fundado, mínimo era una célula. ¿Sabes lo que son las células? Cuando los grupos de Ujú. hermanos se reúnen en diferentes hogares Exacto. a llevar oración, pues eso era una célula, había mucha gente reunida allí orando. Sus dos nombres. Ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Decimos que de los dos nombres de Juan y Marcos, sus dos nombres. Miren lo que dice aquí. En esa época era muy común usar dos nombres. Juan era su nombre judío. Judío es el de nacimiento, era el de donde vivía, el de donde nació. Y usaba el nombre de Marcos como uno alternativo, o sea, un sobrenombre. ¿Está bien? Este era un nombre romano. En el aspecto o en la vida de con los romanos se le conocía como Marcos, pero en su vida, la rutina cotidiana de donde él nació, él era Juan. Por lo tanto, aparece en la palabra Juan Marcos y estamos hablando de la misma persona. Y esto es importante saberlo porque hay ocasiones en que encontramos, por ejemplo, Simón, Simón Pedro. Simón es el nombre de pila, el nombre de nacimiento, pero Jesús le cambió al nombre de Simón y le puso Pedro. ¿Está bien? Tiene propósito y tiene significado. Ujú. Estos 12:25 lee como sigue. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí podemos una vez más ver la diferencia o ver, ¿verdad?, que se está refiriendo a una misma persona. Juan Marcos se refiere a Marcos, que es el autor, y pongo entre comillas porque vamos a conocer un poquito ya mismo esto, de Marcos, del Evangelio de Marcos. En parte de la historia de Marcos, las escrituras también nos hacen saber la relación familiar que tenía con Bernabé, que la palabra que se designa su relación puede ser traducido como primo o como sobrino. Sabe que hay palabras en la Biblia que pueden tener varios significados dependiendo de dónde se traduce, si es hebreo, si es arameo, si es el griego y la cultura en la que se está utilizando. Pues la palabra que se utilizó para él pudiera significar primo o sobrino. Cuando buscamos un poquito más allá, nos damos cuenta de que el trato de Bernabé hacia Marcos era un trato como de un hijo. Por lo tanto, se cree que era en sí un sobrino, no un primo. El sobrino es como dice el pastor, ¿verdad? No tengo sobrinos, yo tengo hijos. A veces es como un concepto de más apego. Se Ujú. entiende que es sobrino, pero pudiera utilizarse en cualquiera de los dos términos. ¿Está bien? Colosenses dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, estas son cartas, Colosenses unas cartas, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Este es Pablo escribiendo con relación a Juan Marcos o relación a Marcos. Él está haciendo una carta y está haciendo una nota donde está diciendo Aristarco, mi compañero de prisión, o sea, alguien que estaba con él encarcelado, les envía saludos y Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea que Marcos estaba en prisión junto con él, con Pablo. Y cuando hace la referencia nos habla de sobrino, pero también dice del cual habéis recibido mandamientos,
sea que él les ha dado algunas instrucciones y ustedes han recibido instrucciones con relación al trato con él y dice, y si fuera a vosotros, recibidle. Él le está dando carta de endoso, endosando a Marcos para que sea bien recibido en las iglesias, ¿ok? Como parte de esas personas que son certificadas, garantizadas, con credibilidad, más bien, que tienen credibilidad. ¿Quién fue el maestro de Marcos? Dice aquí, y aquí voy a contar un poquito de las diferentes etapas que vivió Marcos para que podamos ver que él recibió de mucha gente. Primero, él se unió a Pablo y a Bernabé. Pablo, Bernabé el tío, ¿verdad? O primo, en el primer viaje misionero como ayudante. Sin embargo, los abandonó a mitad de camino y regresó a Jerusalén. Dice que se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Cuando buscamos en la Biblia nos damos cuenta que no hay nada escrito de la razón por la cual él abandonó ese viaje a mitad de camino. El abandono de ese viaje a mitad de camino trajo un poco de encono con Pablo, porque Pablo era de mando y voy adelante. Se dice, conforme a algunos estudiosos, se dice que él tuvo temor por la cultura, quizás era una persona joven y no estaba acostumbrado a estar lejos de su familia. ¿Sabe? Hay muchas razones por las cuales se puede considerar que fue temor, pero no hay nada en la Biblia que diga la razón. Lo que quiero con esto es que él, dentro de su ministerio o el periodo de tiempo en que estuvo siendo discipulado, recibió de Pablo, recibió de Bernabé y ahora vamos a ver qué dice aquí. Dice, cuando Pablo decidió que Marcos no podía ser parte del segundo viaje misionero, Pablo recuerda que era apóstol, era líder, era el que estaba a cargo, él estaba fundando iglesias, él daba las instrucciones, el Señor le hizo un llamado ahí contundente y en ese segundo viaje él le dice, no, lo siento, pero en este viaje no va Marcos. Eso pudiera entenderse muy fácilmente y es en la dirección de que si en un momento dado nos quedamos a mitad, ¿verdad? Con relación al viaje que estábamos dando, tuviste temor, pues entonces no me puedo arriesgar en esta ocasión. A lo mejor no necesariamente algo como que fuera ofensivo o gravoso, si él estaba enconado, ¿verdad? Incómodo y dijo, no, pero para este viaje no iría. Pero entonces vino Bernabé y decidió tomarlo para viajar junto con él a Chipre. Él dijo, ah, sí, no te preocupes, yo me lo llevo, yo me lo llevo y se lo llevo hasta Chipre. Hechos 15:39 lee así, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Las escrituras no nos dicen nada en cuanto al tiempo de cuánto tiempo Bernabé y Marcos estuvieron trabajando juntos, pero Pedro, en su primera carta, que fue escrita en los años 64-65 después de Cristo aproximadamente, nos permite saber que Marcos estaba trabajando junto con Pedro en esa fecha. O sea que en este punto no sabemos cuánto tiempo estuvo con Bernabé, pero él también fue relevado, ¿verdad? Y enviado con Pedro, o sea que estuvo con Pablo, estuvo con Bernabé, estuvo con Pedro, estuvo con gente de alto calibre, gente que ama al Señor, gente que busca, ¿verdad? Iba íntegramente. Por lo tanto, Marcos recibió de todos ellos. Ahora, en Primera de Pedro dice 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En este punto no está queriendo decir que Marcos era hijo de Pedro. En este punto está queriendo decir que Marcos había ganado la confianza y el afecto de Pedro, tal como si fuera su propio hijo. A ese punto, ¿verdad? Es el tipo de relación o de cristiano o de, ¿verdad? Ministro o de persona de fe que estaba representando Marcos. Años más tarde, Marcos demostró ser tan útil y fiel
que Pablo, recuerden lo que le acabo de decir hace unos minutos atrás, que Pablo tuvieron un pequeño encono porque Marcos no terminó el primer viaje misionero, regresó y entonces para el segundo viaje misionero Pablo dijo, para este sí que no vas, entonces se fue con Bernabé, él continuó, no dejó de trabajar para el Señor, él siguió haciendo, siguió creciendo, siguió aprendiendo y años más tarde Marcos demostró ser tan útil y fiel que Pablo pidió que lo acompañara en su primer encarcelamiento, llamándolo colaborador útil para el ministerio. Pedro lo consideraba como un hijo espiritual. Marcos sirvió como su intérprete. Y miren esta palabra, amanuense, como intérprete y amanuense, transcribiendo las enseñanzas de Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Amanuenses no es otra cosa que la persona, y está escrito aquí en la parte de abajo, que la persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Lo que nos está queriendo decir es que Marcos escribió el Evangelio de Marcos basado en las enseñanzas que tuvo de Pedro y que Pedro es el autor intelectual del libro, pero quien escribe literalmente el libro era Marcos. Hay algunos textos bíblicos en los que se habla que Pedro, bueno, yo no voy a llegar al punto de decir lo que voy a decir, ¿verdad? No, no es algo que yo lo crea porque lo escuché en una predicación. Sin embargo, me di a la tarea de buscar que la palabra nos dice retened lo bueno y desechad lo malo, y también nos dice que filtremos, ¿verdad? Esto es en mis palabras, todo lo que se nos diga. Nosotros tenemos que estar claros de que lo que estamos creyendo es lo correcto. Por lo tanto, yo busqué esto que escuché en esa predicación. Un pastor excelentísimo dijo que Pablo usó la palabra analfabeto. Para usar una palabra analfabeta es donde estás queriendo decir que la persona no lee ni escribe. Y lo que dice la palabra en particular con relación a Pedro es que es de poca educación. No es que no lea o no escriba, es que no tiene una cultura quizás a la altura de que los fariseos demandaban para poder ser representante o cosas como esta. Es como decir en este tiempo no tiene estudios teológicos o no tiene, ¿sabe? No tiene escuela, pero no significaba que no leyera o escribiera, porque hay otros libros que también él, ¿verdad? Intelectualmente también dictó y también se escribieron en su nombre. Por lo tanto, saco la palabra, ¿verdad? De este escenario para decir que Pedro daba todas las enseñanzas a Marcos y Marcos transcribía, escribía esas enseñanzas para formar el Evangelio de Marcos. Ese era el trabajo de él. ¿Está bien? Ahora vamos a Marcos, el Evangelio. ¿Ok? No a Marcos el discípulo, ya vimos al discípulo. Ahora vamos a Marcos, el Evangelio. Según la tradición más difundida de los padres de la iglesia, Pedro refirió los dichos y los hechos de Jesús a su ayudante Juan Marcos, quien los puso por escrito. Es como utilizar, ¿verdad? Tener una secretaria. Mira, necesito redactar esta carta. Y eso fue lo que hizo Juan Marcos. Redactó la carta que él le estaba dictando. Por lo que se dice que fue escrito por Juan Marcos. Literalmente fue escrito, pero el autor intelectual, por lo que transmitió, lo que dictó, las enseñanzas, las vivencias, recordando que quien vivió en los eventos con Jesús fue Pedro y no Marcos. Recuerdan que Marcos no fue un discípulo ocular, sino que él aprendió de Jesús a través del apóstol, de los apóstoles y de los que sí habían vivido con él.
Muchos estudiosos creen que Marcos escribió lo que aprendió de Pedro, por eso el Evangelio tiene un estilo directo, lleno de acción y acontecimientos importantes, y fue escrito con un enfoque en los cristianos no judíos que estaban siendo perseguidos. Eran los que estaban siendo, la iglesia que estaba siendo perseguida. Y se cree que Marcos escribió el Evangelio, no siempre vamos a tener años puntuales. No siempre esta Biblia puede decir el año 50 después de Cristo, pero puede haber algún estudio en donde se difiera y haya diferencia entre los años en que fueron escritas, porque son estudios particulares que se hacen y muchas veces llegar a ese consenso, pero casi siempre están dentro de lo que le llamamos un range, un promedio, un espacio de tiempo más o menos similar. Pues se cree que Marcos escribió el Evangelio en el 50 después de Cristo o a inicios del 60, o sea, entre el 50 al 60 años, en ese periodo de tiempo. Se cree que Marcos escribió en el 50 o a inicios del 60 en un periodo que abarca del 29 al 33 después de Cristo. 3 años y medio de historia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entre el 50 y el 60 se transmitió la información de lo que queremos escribir en papel o en papiro en ese tiempo, pero lo que yo quiero es escribir con relación a lo que aconteció en este periodo de tiempo. Si nos fijamos, en el año 29, Cristo estaba en su ministerio. En el 33 fue crucificado. O sea que lo que se está dictando en ese libro es la vida, milagros, obras de Jesús. Ese es el periodo de tiempo en esos 3 años y medio que comprende el ministerio de Jesús. Jesús no había sido conocido hasta ese periodo de tiempo y eso es lo que se está escribiendo en ese libro. ¿Estamos claros con eso? Amén. Amén. El propósito, primero, tiene 16 capítulos. Es el más corto de los 4 evangelios. No relata el nacimiento de Jesús y tiene un énfasis muy fuerte en las acciones prácticas de Cristo. Son puntos importantes. Número uno, es 16 capítulos, es el más corto de los 4 evangelios, no relata el nacimiento de Jesús, no habla desde allá, desde Belén, y tiene un énfasis muy fuerte en las acciones prácticas, o sea, las cosas que Jesús hizo, la obra que Jesús hizo, los milagros que ejecutó. Disculpa, pastora, Diga. que pregunto, ¿verdad? Significa que, espérate, él murió a los 33 años, fue crucificado. Sí, O sea, sí, mientras los años anteriores fue donde él predicaba. exactamente. Del 29 aproximado, esto hay diferentes estudiosos que pueden decirle, no, que fue en el 30, no, pero hay un periodo en particular que es lo que marca que casi todos coinciden y es ese periodo de tiempo, es el que se reconoce a Jesús, en el que la Biblia cita que activamente él estuvo. O sea, en la Biblia, cuando vemos en los otros evangelios, podemos encontrar en algunos de ellos parte del nacimiento de Jesús, cuando ocurrió el llamado a María, la unión con José. Hay algunos que lo citan, este libro no lo escribe. Una vez se establece esto del llamado, habla incluso de Jesús a los 12 años en el templo donde él fue y él estaba, ¿verdad? Disertando con los eruditos de la palabra y decían, pero ¿y este de dónde salió, verdad? Y era un niño, 12 añitos. Hay algunos libros que lo dictan, este no lo habla. Estas son las únicas cosas que se saben de Jesús hasta cuando Juan el Bautista se encuentra bautizando y entonces Jesús viene y es bautizado por Juan el Bautista. Y ahí es que desciende el Espíritu Santo y donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir? Este pasaje particular en la Biblia cita el comienzo del ministerio de Jesús. Por lo tanto, desde los 12 años, si unimos los 4 evangelios o los libros que hablen de la historia de Jesús,
desde los 12 años aproximados hasta los 30, 29 y medio, 30, no hay nada escrito de Jesús. Mm, ¿Me ok. sigue? Sí, Ese sí. periodo de tiempo no hay nada escrito. Él estudió, él sabía leer, él sabía escribir, no era una familia rica, todo eso se sabe. Eran carpinteros, pues porque la cultura, ¿verdad? La historia. Hay unos libros, y me encanta, no están en la Biblia, no fueron aprobados para escribirlo en en la Biblia o para ponerlos en la Biblia, pero se utilizan de referencia histórica. Hay uno que se llama, yo lo leí, a mí me encantó, aunque no se consideró como que fue inspiración divina, pero es historia, historia que relata muchas cosas importantes y es el protoevangelio de Santiago. Yo lo leí corto, pero ese protoevangelio nos habla incluso de que José era viudo, de que tenía hijos porque de la viudez, de cómo se dio el llamamiento de José para guardar incluso la virginidad de María, de cómo fue el proceso cuando fueron para ir al censo. Se habla del lugar donde nació Jesús y no describe literalmente como se está escribiendo acá. Se habla incluso de la partera. ¿Sabe? Unas cosas que nos ayudan a tener luz, Ok, pero como todo, tenemos que filtrar y evaluar, ¿verdad? Hasta qué punto, porque esto demanda que uno se meta un poquito más allá y lea la cultura, lea la historia y vea, ¿verdad? Pueda tener el discernimiento que el Señor nos muestre. Mira, sí, en definitiva, esta es una buena base. A mí me encantó, aunque si seguimos buscando, vamos a ver que pueden haber otras personas que han evaluado el libro y entienden por razones justas de que fue escrito o no escrito por esa persona, de que sí cumple o no con los aspectos culturales, y son unos estudios para aprobarlo. En este punto, pues le digo, esos libros existen, libros que no fueron incluidos en la Biblia, nos sirven de referencia histórica y son igual de enriquecedores, o son más bien muy enriquecedores, nos ayudan a entender, son buenos en referencia. Pues en ese punto habla de unas cosas que no están citadas en ninguno de estos evangelios, pero nos dan luz. Y yéndome a lo que me estás mencionando, ese periodo de tiempo, digamos, desde los 12 años hasta los 29, no hay nada escrito de Jesús como tal. Y ok, vas a, o sea que sería del 29 hasta los 33. exactamente, aproximadamente, dice 3 años y medio, 29 y medio, 30, pero sí se habla de que el ministerio duró 3 años y sí se habla de que en el 33 fue su crucifixión. Crucifixión. ¿Ok? Y Ok. gracias, mamá. Nos cuenta de la vida y ministerio de Jesús. También dedica una buena parte de su contenido a la Semana de la Pasión, que es la Semana Santa, la Pasión de Cristo, donde pasa, ¿verdad? Todo ese proceso y esa crucifixión. Eso es parte de lo que encontramos en Marcos. A lo largo del libro, Marcos muestra que Jesús es el Hijo de Dios y también el siervo que vino a servir y dar su vida a las personas. O sea, que no fue meramente soy Dios y aquí llegué. No, él vino a servir. Él vino a darse él vino a dar su vida por la vida de las personas. El libro destaca acciones de Jesús. Él, las acciones, ¿verdad? Son las cosas que él ejecutó. Sana a los enfermos, expulsa espíritus malignos, o sea, a los endemoniados, enseña con autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es que enseña sabiendo quién es él, con la seguridad y la certeza de que lo que está diciendo es lo que es. Calma la tormenta, multiplica los panes y los peces, eso lo conocemos. Muestra compasión por todos, especialmente por aquellos más necesitados. La semana pasada estuvimos hablando del hombre de la mano seca, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos del hombre de la mano seca, eso fue el domingo en la iglesia, hablamos de que aquellos fariseos que se llenaban, ¿verdad?, de ser los religiosos,
no tuvieron una pizca de misericordia por aquel hombre. Sin embargo, Jesús aún en el tiempo, ¿verdad? De descanso, él sanó a ese necesitado, vio la necesidad, no necesariamente, ¿verdad? La cultura o la ley o que lo que decían. Marcos, del 1 al 3, esto es un breve resumen de cada capítulo. Del 1 al 3, recuerden que son 16. Fue el inicio del ministerio de Jesús. Él va a relatar en esa parte del libro el inicio del ministerio de Jesús. Aquí habla, como les mencioné hace un minutito, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y comienza a anunciar el reino de Dios. O sea que el tiempo en que comienza se identifica por ese evento del bautismo en las aguas a través de Juan el Bautista. Llama a los primeros discípulos y eso a mí me encanta. Cuando él empieza a llamar a los discípulos, entonces, y les voy a traer esa tabla ya cuando terminemos los 4 discípulos, estoy haciendo ese estudio ya. ¿Cómo fue el llamado en Marcos? ¿Cómo fue el llamado en Mateo? ¿Cómo fue el llamado que narra cada uno de ellos? Y vamos a poder ver es bonito. A veces uno dice, pero este no era fulano, este era sultano, cambian los nombres, el orden, es muy hermoso. Llama a los primeros discípulos y realiza muchos milagros. Entre ellos hace sanidades, expulsión de demonios. La autoridad de Jesús impresiona a todos. O sea, eso causó conmoción y es parte de la razón por la cual pues a él lo estaban persiguiendo, porque es que él estaba, ¿verdad?, moviendo las masas. Pero, ¿verdad?, los líderes religiosos comienzan a oponerse a él. Cuando los líderes religiosos vieron, ¿verdad?, estas posibilidades y la situación y lo que estaba provocando y que se estaba declarando también como hijo de Dios, pues esto comienza a haber oposición, porque ellos necesitan mantener, ¿verdad?, su estatus con relación a la religión. Ok. Del 4 al 5 nos va a hablar de fe y el poder de Jesús. Aquí Jesús enseña por medio de parábolas. Parábolas son algún tipo de enseñanza que son paralelas o parecidas a algo para llevar un mensaje, ¿verdad? Algo que está como un poquito, no digo disfrazado, pero que es algo que puede utilizarse para hacer una relación, una comparación, para que se pueda entender un mensaje. Como la del sembrador, por ejemplo, cuando habla de la semilla que fue sembrada en terreno fértil, terreno pedregoso, terreno seco, revelando, ¿verdad?, en ella muchas verdades sobre el reino de Dios. Él en esos capítulos está el evento de calmar la tormenta, expulsa la legión de demonios que estaba en el Gadareno, que esos demonios ellos mismos pidieron que fueran puestos en los cerdos y que esa parte lleva a otra parte de la historia, otro contexto, que eso no lo voy a traer aquí, que lo podemos estudiar luego. Sana a la mujer enferma, una mujer enferma, también resucita a la hija de Jairo y muestra su poder sobre la naturaleza, sobre el mal, la enfermedad y la muerte. O sea, que él demuestra esa autoridad, ese poder que tiene. Y hay muchos incrédulos dentro de sus seguidores incluso y dentro de la gente que está a su alrededor que piensan que él está endemoniado, pero entonces él también hace confrontación contra eso, ¿verdad? Porque, y así lo dice, Belcebú no puede sacar a Belcebú, el diablo no puede sacar al diablo, ¿es o no es? Si estás o no estás. Del capítulo 6 al 8 se va a ver allí el crecimiento del ministerio y el rechazo. ¿Ok? Crecimiento del ministerio y el rechazo que recibe cuando comienza a presentar, ¿verdad?, el llamado, el ministerio, el evangelio. Jesús
es rechazado en su ciudad natal. Por eso es que se habla de que no hay profeta en su propio pueblo, ¿verdad? En su propio país, en su propia ciudad, él fue rechazado, ¿verdad? Y continuó allí enseñando a pesar de eso y haciendo milagros. Envía a los discípulos a predicar, multiplica los panes y los peces para la multitud. Sin embargo, los discípulos aún no comprenden plenamente quién es él, a pesar de que andaban con él. No comprendían abiertamente quién era él. Pedro comienza a reconocer a Jesús como el Cristo. Y esto es una de las claves que da la muestra de que Pedro es el autor intelectual, porque hay muchas cosas que se hablan directamente de los eventos marcados con énfasis que son con relación a Pedro. Incluso Juan Marcos o Marcos quiso guardar como un tipo de anonimato y no se exaltó ni se presentó en el Evangelio como nada, o sea, él ni siquiera se presentó como yo fui ayudante de Pedro, de Pablo, no hizo esas historias, sino contó desde una perspectiva que Pedro le estaba citando. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia donde menciona que hay un joven, déjame ver si lo encuentro aquí para Marcos. Ok, aquí está. El joven que huyó. Está en la página 1098 de su Biblia. Está en la columna que le queda al lado derecho y está en la Biblia arcoíris para los que eventualmente puedan escuchar el mensaje. Se cita en Marcos 14:51. Marcos 14:51 dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Le prendieron es como que lo iban a perseguir, como que lo iban a coger para también encarcelarlo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Eso es lo único que se habla de ese joven. Y no hay un nombre, hay un anonimato. Los estudiosos dicen que ese joven era él propiamente. Los capítulos de Marcos 9 al 10, Jesús enseña sobre el reino. Jesús, aquí es que ocurre lo que se llama la transfiguración. Voy ahorita al final a enseñarles un cortito video con relación a eso. Jesús se transfigura ante 3 discípulos, mostrando su gloria. Enseña sobre humildad, esos 2 capítulos, servicio, el valor de los niños en el reino de Dios. También habla sobre el matrimonio, sobre las riquezas, el liderazgo. Revela que vino para servir y dar su vida por muchos. En los capítulos del 11 al 13, habla de los últimos días de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén con gran aclamación. Confronta a los líderes religiosos en el templo, que fue cuando viró las mesas del templo, y enseña sobre la fe que es verdadera. También habla del fin de los tiempos y advierte sobre persecuciones, engaños y la necesidad de vigilancia y perseverancia hasta su regreso. Él básicamente en estos capítulos, él está preparando para su partida, preparando a los que se quedan para que se mantengan, ¿verdad? Les advierte, quienes necesitan vigilar, y vigilar es orar, es estar atento a los tiempos, es mantenerse conectado en la búsqueda, ser perseverante, es mantener, ¿verdad? Hasta su regreso. Y eso es nuestro llamado hoy, mantenernos vigilantes y perseverantes hasta el regreso de Jesús, que está muy
próximo. Marcos 14 al 16, aquí nos habla de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesús aquí celebra la última cena con sus discípulos y es arrestado en Getsemaní. Es juzgado injustamente, crucificado y muere por consecuencia. Al tercer día resucita venciendo a la muerte. Lo que el enemigo entiende que fue su victoria, que fue la muerte de Jesús, aquí ¿verdad? Se viran los papeles. Aquí demuestra que él venciendo la muerte, venció el plan del enemigo. El libro de Marcos termina con un mensaje de esperanza donde nos dice Jesús está vivo y envía a los discípulos a anunciar el evangelio al mundo. Nos da la esperanza, nos da la certeza de que está vivo, pero también nos da una orden para anunciar el evangelio. Llevar el evangelio a otros, y ese es nuestro llamado. Los temas principales que encontramos en este libro van a ser Jesús como hijo de Dios, porque esa es como lo está llevando, o sea, Marcos lo está narrando como hijo de Dios. El servicio, la fe, el poder de Dios, el discipulado, y él es un vivo ejemplo de ser discípulo, el sufrimiento y la resurrección. Cuando hablo de Marcos, tenemos que entender que él vino de una familia pudiente. Él bien podía, ¿verdad? Tenía riqueza, tenía sus cosas. Sin embargo, él dejó todo por seguir a Jesús. Y se entiende que era de una familia pudiente no solamente por el hecho de que su madre tenía una casa donde había mucha gente y en ese grupo de gente estaban allí orando, ¿verdad? Eran unas personas devotas, perdón. Eran personas devotas. Ahora, cuando habla de Bernabé, en algún punto en Hechos, porque este libro de Hechos que es escrito por Pablo ata mucho cosas de los evangelios. Y básicamente lo que se está dictando en los evangelios, Hechos lo constata o básicamente, ¿verdad? También lo utiliza porque él tuvo un encuentro, Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús y habla basado en las experiencias que él vivió, pero también lo ha aprendido a través de los evangelios. Pues yendo a Marcos, cuando relata de la casa de la mamá, también relata en Hechos que Bernabé, su tío, tenía una gran propiedad y él la vendió y dio todo el dinero de la venta de esa casa para el ministerio, para ayudar en el ministerio. Lo que significa que eran personas pudientes. Eso como que dio el puntillazo para el análisis de que él venía de una familia adinerada. Sin embargo, nada de eso lo detuvo para dejar todo y irse, ¿verdad? En pos de Cristo. Y no solamente eso, sino, ¿verdad? Desprendido de todo. Humilde, porque él fue discípulo y ser discípulo es dejarse, ¿verdad? El que aprende, ser enseñado. Él se dejó enseñar por los apóstoles. Él aprendió de los que sabían, ¿verdad? Él aprendió de los que tenían la experiencia, la vivencia. Y con el pequeño traspié o problema que hubo con relación a ese primer viaje misionero, nos muestra, a medida que pasan, ¿verdad? Eso lo muestra más en Hechos que acá en Marcos, nos muestra también esa sensibilidad de ambos para aceptar, ¿verdad?, los errores,
para pedir perdón. Ellos fueron ejemplo y está escrito en la Biblia. Tan es así que Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia, a los colosenses, él menciona que le es útil. Envíame a Marcos para que esté aquí conmigo, que él me es útil. Y no era para que él está preso, que esté preso conmigo también, no. Igual que el caso de Lucas. Ellos podían entrar y salir. Ellos eran los mensajeros. Pablo dirigía la iglesia desde la cárcel, desde su prisión. Y dice que pudo evangelizar a muchas más personas que todos los discípulos juntos en ese tiempo que estuvo confinado. Enseñanzas de Marcos. ¿Qué nos enseña Marcos? El Evangelio de Marcos nos enseña quién es Jesús y qué significa seguirlo de verdad. Desde el principio, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, con autoridad sobre enfermedades, espíritus malignos, la naturaleza e incluso la muerte. Y sus milagros demuestran que Él tiene poder, pero también compasión por los que sufren. Esto es una gran enseñanza que está en este libro de Marcos. Jesús es retratado en el libro de Marcos como el Hijo de Dios que se hizo siervo. Siervo es esclavo, ¿saben? Eligiendo la humanidad y la cruz para salvar a la humanidad en sí. Marcos, ¿verdad? 10:45. Esto nos enseña que liderar el reino de Dios es servir y amar. Yo voy a entrar un momentito aquí en Marcos 10:45. No sé si esto me deje. Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea que básicamente nos está enseñando que liderar el reino de Dios es servir y amar a los demás. Amén. Otra cosita que nos enseña el libro de Marcos es importante esta enseñanza, es el llamado al discipulado. A mí me fascina, ¿saben? Me fascina aprender, pero también me fascina enseñar lo que aprendo. El llamado al discipulado, enseñar a otros. Jesús invita a las personas a dejarlo todo para seguirlo. Y eso está en Marcos 1:17. Vamos a leerlo rapidito. Marcos 1:17 lee, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que se hagan, ¿verdad? Que sean pescadores de hombres. O sea, que él está invitando a Jesús está invitando a que lo dejen todo para seguirlo. Y dice que quien quiera seguirlo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz. Además, el libro de Marcos nos muestra que incluso los discípulos se equivocan, dudan y fallan. Miren esto. El Señor nos ve en nuestra propia humanidad, ¿ok? Sabe que nosotros nos podemos equivocar y dudamos y fallamos, pero Jesús los enseña con paciencia y con amor. Amén. Esto nos anima a seguir con fe, incluso siendo imperfectos. Cuando vemos la palabra discipulado, es el proceso continuo de aprender, imitar y compartir el estilo de vida y las enseñanzas de Jesucristo. De eso es que se trata. Por eso que esta enseñanza es tan importante, que es el llamado al discipulado. Es a mantenernos aprendiendo, obviando eso que estamos aprendiendo y llevándolo a otros. Qué hermoso tú eres, Señor. Voy a pasarles ya, estoy finalizando este corto video con relación a lo que es la transfiguración, que fue una de las experiencias vividas por tres de ellos, de los apóstoles, y en la que Jesús pues puede aquí explicar, ¿verdad? Mejor para que podamos entender lo que es la transfiguración.
Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti, Mientras hablaba, otra para una Moisés nube los envolvió en su sombra y otra para Elías. y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo, Escúchenlo, amén. escúchenlo. Esa transfiguración fue un momento en el que Jesús fue en vida, como ser humano, como persona, fue transpuesto a un mundo, un aspecto espiritual. Por eso fue que sus vestiduras y su semblante cambiaron, se pusieron bien blancos, como bien brillosos, como bien llamativos, y hubo un evento espiritual en el que llegó al punto en que Moisés y Elías estaban hablando con él. Y eso fue lo que ellos vieron. Y ellos pensaron, ¿verdad? Él pensó que, pues mira, se van a quedar, están aquí. Él estaba consciente, fue consciente, él los vio físicamente y eso es lo que narra la palabra. Lo tanto, es real, fue real y sí existió, se dio de esa manera y hay testigos que lo escriben porque es un evento espiritual sobrenatural. Él se cambia completamente desde un aspecto físico a un aspecto espiritual y eso es dentro de ese proceso de orar. En ese tiempo en el que Jesús, ¿verdad? Se retira al monte con sus apóstoles para orar. Lo próximo que vamos a ver es el Evangelio de Lucas. Esto es lo próximo que tenemos para la próxima semana. Dios las bendiga mucho. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias por este hermoso tiempo que nos has dado, de permitirnos, Señor, entrar en un poco, solamente un poco, Señor, de tu palabra, que sabemos que las profundidades que tú traes, Señor, a nuestras vidas son mucho más profundas de lo que quizás estemos trayendo en esta hora, Señor, en este tiempo. Pero te pido, Señor, que aún, Señor, eso ínfimo poquito que pudiera estar transmitiendo, Señor, sea de ayuda, de bendición y de crecimiento para mis hermanos. Glorifícate, Espíritu Santo, en medio nuestro y derrama tu santa bendición, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí conectado, aquellos que no pudieron, aquellos que se les cayó la señal. Y te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús, que seas tú obrando en salud, Señor, obrando, Señor, en amor, obrando, Señor, en misericordia, Señor, obrando, Señor, en finanzas, obrando, Señor, en todo estabilidad para cada uno de ellos. Gloria a Dios. Glorifícate, Espíritu Santo, y en el nombre todopoderoso de Jesús yo hoy te doy las gracias. Gracias por permitirme estar aquí, gracias por permitirnos compartir tu mensaje, tu palabra. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les Dios les bendiga, que guarde y descansen. les amo en el amor de Cristo. Me despido por aquí. Besitos. Dios les Abrazo. cuide.